Hablamos del ciclo de democracias educativas. Participación política estudiantil, la experiencia de Nariño, Antioquia, será el tema central de hoy con las invitadas e invitados que tendremos para nuestra programación de esta tarde. Nuestro ciclo de democracias educativas, en este espacio conjunto entre emisora cultural e Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestra coordinadora académica, Sandra Milena González, a quien saludamos. Profe, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alexander, muy bien. Un saludo a toda la audiencia y a ti. Gracias por acompañarnos. Invitada Diela Viviana Betancourt Valencia, profesora de la Facultad de Educación, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes, Alexander, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Stephanie Milena Muñoz Chavarría, profesora de pregrado en Ciencia Política, integrante del semillero Juventudes Política y Transformación Social. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes para todos y todas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Andrea Paneso Carvajal, consejera municipal y departamental de Juventud, Institución Educativa Inmaculada Concepción. Bienvenida, Andrea, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Y como dijimos, hablamos de la experiencia de Nariño, Antioquia, participación política estudiantil como parte de este ciclo de democracias educativas. Profesora Sandra, creo que nos puede brindar un breve contexto de lo que buscamos con nuestras invitadas de esta tarde para la radio con relación al ciclo. Claro que sí. Hoy lo que queremos es precisamente conversar acerca de un proyecto que desarrollaron, en el cual participaron nuestras invitadas, y es el proyecto Cartografías de la Memoria hacia un diálogo intergeneracional sobre el conflicto armado, y precisamente la invitación se extiende a ellas porque es un proyecto desarrollado en el cual participaron algunas estudiantes de la institución educativa, precisamente esta institución educativa Inmaculada Concepción en el municipio de Nariño. Por eso hoy tenemos aquí a Andrea, porque Andrea participó activamente en el proyecto, a la profesora Diela, porque la profesora coordinó ese proyecto, y tenemos también invitada a Stephanie, precisamente porque ha tenido una articulación directa con los consejos municipales y departamentales de juventud, de espacios de participación de los cuales está vinculada directamente a Andrea. Entonces queremos también con este ciclo aportar a partir de esta conversación, porque queremos mostrar cómo la participación política estudiantil no se reduce a la participación política electoral, sino que también hay otras formas de participación a las que se vinculan directamente los estudiantes, y particularmente estudiantes que están en las instituciones educativas, cómo participan en distintos proyectos, no solamente en su institución, sino también en otros escenarios diversos externos, y de eso queremos conversar hoy: cómo participan los estudiantes de una institución educativa en otros entornos diferentes a la institución educativa, y eso cómo se relaciona también con ese proceso formativo que vienen llevando en esas instituciones y también afuera. Entonces, bienvenidas a nuestras invitadas a esta conversación de hoy. Muchas gracias, Alexander, por esa introducción y esta invitación. Entonces, profe, comencemos con los temas planteados para el desarrollo de esta tarde con las invitadas que nos van a acompañar. ¿Con quién quiere comenzar? Empecemos con la profesora Diela. Quisiera que la profe nos contara un poquito más sobre ese proyecto, de qué era ese proyecto, con quiénes se desarrolló, qué se hizo en ese proyecto, de qué manera llegó ese proyecto a esa institución educativa, por qué a una institución educativa, y de qué manera se vincularon allí los estudiantes. Bienvenida, profe, qué rico que esté con nosotros hoy en este programa. Muchas gracias, profesora, de nuevo por la invitación. Bueno, este proyecto inició como un proyecto de memoria, que vino luego como un ejercicio que tuvo como un impacto de acercamiento, de reconciliación en Nariño, Antioquia. El proyecto surge con otros dos amigos que estábamos también muy inquietos con la idea de cómo gestar, acompañar procesos de memoria territorial. Y cuando estábamos gestando el proyecto, estuvimos conversando con varias personas de varios municipios, sobre todo personeros y enlaces de víctimas,
Y una de ellas, justamente el enlace de víctimas de Nariño, nos contaba una anécdota que hemos contado en todos los espacios y que nos cautivó mucho. Y fue que en el 2020, a la entrada del municipio, un grupo de jóvenes inscribió en el pavimento la inscripción del ELN. De hecho, en el municipio los conocen como los elementos. Esa inscripción generó todo un revuelo en el municipio. Volví a recordar el trauma que vivió Nariño a causa de la presencia de la guerrilla de las FARC en su momento. Y bueno, cerraron comercio, transporte también colapsó, todo el mundo estaba muy asustado. Las averiguaciones que lo hicieron las autoridades permitieron reconocer que la autoría de esa inscripción había sido de un grupo de jóvenes del municipio, decía ella, por molestar será. Entonces esto hablaba de la necesidad también de que con los jóvenes se pudiera emprender un proceso de memoria territorial para que ellos pudieran acercarse y reconocer pues todo lo que sea parte de la herencia de su municipio. Y en ese trabajo ese trabajo previo de indagación con estos representantes de los municipios, insistían mucho en el lugar de la escuela, o sea, vayan a la escuela. Es decir, más que hacer un trabajo con líderes por fuera o con víctimas, el trabajo es con los jóvenes. Entonces fue así como un trabajo de memoria intergeneracional, porque este acontecimiento revela que hace falta también agenciar como esos procesos de memoria en el territorio. Y fue así como llegamos entonces a Nariño, a la Institución Educativa Inmaculada Concepción, que es la única institución urbana que tiene el municipio, porque hay muchas sedes en el rural. Llegamos allí en febrero del 2021. Hicimos una convocatoria con jóvenes de grado octavo, noveno, 10º y 11, presentándoles el proyecto, animándolos a participar. Dejamos como abiertas las inscripciones para que llegaran los que quisieran. Se inscribieron pues un número de 30 chicos, empezaron a participar 20, el grupo se sostuvo con 17 jóvenes y con ellos iniciamos entonces un ejercicio de memoria, de reconocer también esas heridas que estaban en los linajes de sus familias y de su territorio. Y en este ejercicio pues fue muy bello porque ellos empezaban a hablar también de sus relatos familiares, de lo que conocían, pero también de los enigmas y de las ausencias y de los silencios que pesaban sobre estos hechos y relatos del conflicto en sus familias, pero a través, digamos, del proceso se pudieron acercar a ellos, ¿cierto? A reconocer sus saberes e ignorancias, en términos generales, de esa trama del conflicto colombiano, pero también sus saberes e ignorancias de esa trama del conflicto en sus familias y en su territorio. Entonces hicimos un ejercicio que partió del arte, partió de reconocer algunos elementos de la pintura, de la fotografía, de la literatura y de la escritura. Y cuando llegamos a la escritura, pues aquí les propusimos a los chicos un ejercicio muy valioso, que fue que ellos pudieran indagar las historias familiares, pero que esas historias familiares las pudieran poner en un relato en forma de epístola, en forma de carta, y esa carta está dirigida a un firmante de paz, es decir, a un excombatiente de las FARC que posiblemente estuvo en su territorio en las épocas álgidas del conflicto. Y eso, yo creo que eso fue el corazón de este proyecto, y eso generó muchos estigmas, generó todo un manojo de preguntas, ¿cierto? La primera de ellas era: ¿qué es un firmante de paz? ¿Qué es un firmante de paz? Y ahí empezaban también a operar una serie de representaciones respecto a aquellos que estuvieron generando las armas, haciendo presencia en ese territorio, generando mucho temor, pero que ahora también se sitúan históricamente en otro lugar. Otras preguntas era, bueno, ¿estarán dispuestas las familias a narrar su historia? ¿Para qué volver a revivir acontecimientos pasados 20 años atrás? ¿Para qué volver a abrir esas heridas? ¿Estarían dispuestas a contar los acontecimientos para aquellos que posiblemente fueron sus responsables? ¿Y para qué? Y era también una de las preguntas que nos hacían uno de los papás: ¿para qué volver sobre eso? Y el asunto es que, bueno, nosotros rescatamos mucho como el coraje, la valentía también de esas familias para acompañar ese proceso de los jóvenes, para disponerse, muchos hacernos también a ese ejercicio de contarles su historia y a ellos escribirlas, y a través de este ejercicio también de interpelar a los firmantes de paz. Entonces fue un ejercicio que tomó la forma de una carta
una carta que tomó también varias versiones, que fue conversada, dialogada, una carta en la que buscábamos que, no sé, la forma de la certeza no fuera la que estuviera allí puesta en el centro, sino también de suspender un poco el juicio, pero también de interpelar y de hacer preguntas. Y bueno, entonces hicieron estas cartas en nombre de sus familias. Estas cartas se las dirigimos a los firmantes de paz, ellos a su vez las leyeron, las contestaron, y los chicos tuvieron la oportunidad de reconocer esas respuestas y encontrarse con los firmantes de paz en Medellín, en un encuentro en agosto del año pasado. Y en ese encuentro también generó mucha expectativa, mucho temor, y ellos pudieron también darle un poco respuesta a esa pregunta de qué es un firmante de paz, y a través de ello pues, también reconocer un poco ese lado humano de ellos. Hay una chica, por ejemplo, que me conmovió mucho, porque al leer la carta de respuesta de una de las firmantes de paz, esta firmante le dijo que ella era enfermera en la guerra y que ese era un sueño que ella tenía, y ella se preguntaba ¿cómo puede uno tener sueños en la guerra? ¿Cierto? Y además se conmovió mucho porque ella también tiene un sueño muy cercano en el ámbito de la salud. Decía, es que somos muy distintas, pero al mismo tiempo nos une esta posibilidad como de desear y de ser cercanas en los sueños. Pues tuvieron la posibilidad de encuentro entre firmantes y padres de familia, y también la posibilidad de reconocer parte de esa humanidad del otro, también de que se vieran enfrentados y abocados a estas preguntas de los jóvenes, preguntas también muy duras, muy fuertes, preguntas que están también en el corazón de lo que ellos se preguntan como nuevas generaciones, que escuchan esos discursos, en algunos momentos también justificaban la guerra, es decir, si ustedes eran el ejército del pueblo, hicieron tanto daño a ese pueblo que se debe vivir. Bueno, un primer encuentro muy valioso, movió y conmovió mucho. Pensábamos que el encuentro cerraba, entonces desde ahí ya estábamos cerrando el espacio, el proyecto, pero el proyecto no se permitía cerrar, el proyecto seguía expandiéndose, las familias también seguían siendo muy tocadas por eso que había pasado entre los jóvenes firmantes de paz, y en algún momento pues también algunos padres hablaban de la posibilidad de encontrarse con ellos, con los mismos firmantes de paz en su territorio, en Nariño. Y allí, en este lugar de encuentro entre padres, entre familias y firmantes de paz, los jóvenes tuvieron un lugar también muy importante, porque finalmente ellos fueron los mediadores de ese espacio. Ellos fueron los mediadores también, ellos también permitieron que los papás se prepararan para este encuentro. Para ellos es mucho más difícil, fue mucho más difícil y doloroso. En los jóvenes sabemos que podría ser un poco más tranquilo porque en los jóvenes no están las heridas en el cuerpo y en la memoria personal, pero los padres sí está esa herida y podría ser un poco más difícil para ellos. Entonces los chicos se dispusieron también como a mediar en ese encuentro, a pedirles a las familias que participaran, y a que participaran también de una manera tranquila y respetuosa, reconociendo que finalmente estos hombres, mujeres firmantes de paz eran los mismos, pero al mismo tiempo eran distintos de los que habían estado allí en Nariño, en la toma guerrillera de 1999, posteriores y anteriores, que reconocieran que esos hombres y mujeres ahora eran jóvenes en su momento cuando tomaron las armas, eran jóvenes como ellos ahora que estaban generando ese espacio de diálogo entre estas dos orillas del conflicto armado. Entonces ese lugar que tuvieron los jóvenes allí como mediadores fue muy potente este ejercicio de construcción de memoria. Gracias, profe. Yo quisiera preguntarle a Andrea, entonces, a ver, ellas llegan a presentar este proyecto en esa institución educativa. ¿A usted qué le llama la atención de ese proyecto? ¿Por qué vincularse a ese proyecto? Pero también, ¿qué escuchabas de los demás compañeros? O sea, ¿qué les generaba inquietud? ¿Qué los animó? ¿Qué les interesaba de un proyecto como ese? ¿Y de qué manera participaron ustedes ahí? Bienvenida, Andrea. Qué rico que nos hayas podido acompañar hoy en este programa desde Nariño, Antioquia. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente agradecer la invitación a este espacio. Pues bueno, cuando ellos llegan a la institución, pues particularmente a mi salón, a ese momento el grado 11, fue algo, desde mi experiencia, muy particular, porque me habían regañado.
uno de los compañeros de la profe me habían regañado porque digamos que con un compañero estábamos como conversando entre nosotros, entonces era como presten atención, y llega un momento donde preguntan qué había pasado el 9 de noviembre pues en un libro tenía una fecha, 9 de noviembre. Bueno, ¿alguien sabe qué pasó el 9 de noviembre? No, de abril, perdón, de abril. Entonces pues todos nos quedamos como callados, y yo como que empecé como, esta fecha me suena, y sin tener la seguridad, la certeza, digo yo, el Bogotazo. Entonces se voltea uno de los profes y me pues dice como, ¿quién fue? Entonces cuando ve que fui yo, a la que ya habían regañado por la indisciplina, es como, bueno, aquí qué está pasando. Entonces desde ahí ya empezamos como a conversar de qué ha sido esos momentos, de qué han sido esos momentos que marcan la historia del país, que marcan la historia del territorio, y nos hacen la invitación a que sigamos conversando de eso, pero en otro espacio. Entonces, pues como que varios de los compañeros nos inscribimos como pues vamos a conversar un rato, vamos a hablar, vamos a conocer más, pero no íbamos como con ninguna expectativa, o al menos yo. Pues de hecho yo llego ya al tercer encuentro, porque pues a los dos primeros no me habían contactado porque no sé qué pasó, hubo como una confusión con los datos. Entonces cuando yo llego, el primer encuentro es bien complejo porque empezamos a conversar de nuestras familias. Entonces empezamos a hablar de qué había pasado en nuestras familias, de cuáles eran esas heridas que traía el linaje, de cuáles eran todas esas cosas que no habíamos hablado lo suficiente y que no se habían sanado. Yo siempre hago como esa comparación en que las heridas del conflicto son como heridas en falso, heridas sanadas en falso, que son de esas heridas que pues por fuera no hay nada, pero tú tocas y duele. Y muchas de esas heridas en las familias estaban así, aparentemente superadas, pero que tuvieron que volver a abrirse y se tuvo que volver a hablar del tema en las familias para sanarlas de verdad. La participación de nosotros pues como estudiantes pasó de ser solo eso, de ser solo estudiantes de la Inmaculada Concepción, hablando con profesores de la universidad, en un espacio de la universidad, a ser jóvenes del municipio, hablando de su municipio, hablando de su territorio. Pasó a ser ese espacio en el que se permitió el diálogo entre familias. Es muy bonito lo que deja este proceso, porque pues hay varios compañeros que este ejercicio de hablar del conflicto les permitió hablar con sus familias de otras cosas. Hay compañeros que dicen es que esto no solo me sirvió para sanar las heridas de mi familia o para tener respuestas, sino que me sirvió para sentarme a hablar con mi abuela, para sentarme a hablar con mi mamá, para tener una relación cercana con esa familia que a veces uno, por el afán de ser joven, por sus cosas, deja de lado. Entonces el ejercicio permitió muchas cosas, no solo fue ese encontrar respuestas de qué había pasado, sino también permitir la cercanía entre las familias y los jóvenes, y que de ese proceso la participación de estudiantes pasó a ser una participación de líderes, pasó a ser jóvenes que se interesan por su territorio. También menciono una compañera que si este proceso no hubiera llegado a nuestras vidas, tal vez nunca se hubiera interesado por
entender la historia del municipio, por entender la misma historia de su familia. Entonces el ejercicio de cartografías fue un ejercicio que permitió muchas cosas para nosotros como jóvenes, más allá de la participación estudiantil, de que fuera un proyecto del colegio, sino que fue un proyecto para conversar, para sanar y para romper estigmas también, porque como lo mencionaba la profe, a raíz de las cartas tuvimos un encuentro con firmantes. Entonces era muy particular como preguntarnos cómo se ve un firmante. Entonces llega el momento del encuentro y uno de los compañeros dice, pero es que no parece un firmante. Entonces ahí entra una pregunta y es, ¿cómo nos imaginamos que luce un firmante? ¿Qué estigmas tenemos? ¿Qué nos han impuesto? ¿Qué nos han metido en la cabeza para decir es que él es firmante, él no es firmante, no parece firmante? Entonces este ejercicio también nos permitió romper estigmas y como lo mencionaba la profe, también ver esa humanidad en ellos. Hubo algo y es que la mayoría de las cartas fueron respondidas por hombres, por firmantes hombres. Pero entonces nos surge la pregunta de, ¿y las mujeres en la guerra? ¿Cuál es la cara de las mujeres en la guerra? Entonces eso nos permite en otro encuentro escuchar a esas mujeres, escuchar sus vivencias en el conflicto y sentir esas respuestas no como una respuesta de un firmante a un joven, sino de una mujer a una mujer. De cómo las mujeres estábamos conversando de lo que somos, de nuestro ser, más allá de lo que haya sucedido, ¿cierto? Entonces fue un espacio muy bonito porque nos permitió como también esa cercanía con las firmantes. Y además, pues algo que ya desde mi experiencia personal, el escucharlos a ellos, cuando uno hace parte de espacios de participación juvenil, es muy complejo, porque ellos en su momento también eran jóvenes, muchos en la misma edad de nosotros, que buscaban un cambio. En su imaginario, ellos querían cambiar algo en la sociedad. Ellos buscaban muchas de las cosas que nosotros, desde la participación juvenil, desde los consejos municipales, departamentales, desde las plataformas, desde los colectivos, desde los grupos juveniles buscamos. Y es también eso, el cambio y la reivindicación de los jóvenes. Entonces era muy complejo, pues para mí, escucharlos decir es que nosotros buscábamos un cambio y verme también buscando ese cambio, pero entender que la forma en que ellos lo hicieron pues afectó de una u otra forma a mi territorio, a mi familia, a un país entero. Entonces yo creo que este ejercicio no se quedó ahí en el colegio, sino que fue un ejercicio transversal que atravesó muchas cosas, que atravesó a muchas personas y que hoy sigue permitiendo que los jóvenes entendamos otras formas de participar y de construir memoria y territorio. Gracias, Andrea. Quiero aquí para darle entrada a Stephanie, precisamente con eso que tú terminabas, Andrea, que es súper importante, y es cómo esa experiencia atravesó tu vida, pero también tus escenarios de participación, otros, ¿cierto? Tú haces parte del Consejo Municipal de Juventud y el Consejo Departamental de Juventudes, entonces quisiera preguntarle a Stephanie qué tan común es que quienes estén haciendo parte de los consejos municipales de juventud
estén a su vez en las instituciones educativas y que tanto se aborda en esos escenarios este asunto de la memoria, de los procesos de reconstrucción de memoria, de los procesos de construcción de paz, que tanto aparece ahí, particularmente en el Oriente, en Nariño, si has visto que eso ha aparecido de manera significativa. Bienvenida, qué rico que estés por aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, profe, y bueno, buenas tardes de nuevo. Creo que, bueno, Andrea es como un caso particular de esos que están por ahí, porque pues Andrea es una mujer interseccionada por muchos escenarios, y digamos que a veces lo complejo en las instituciones educativas es que la participación se limita a eso, ¿cierto? Se limita a que tú vayas, votes, escojas un personero, o que a lo sumo en el grupo escojas un representante estudiantil, ¿cierto? Pero sin duda en los municipios, digamos que los grupos juveniles se convierten como en escenarios en los que los jóvenes en su tiempo extracurricular hacen otro tipo de cosas, ¿cierto? En el caso de Nariño hay un proceso juvenil muy fuerte y es el de la parroquia, ¿cierto? El grupo pues que tiene siempre el padre, que tiene a los jóvenes y que tiene pues un propósito desde la evangelización, por supuesto, pero que también tiene unos intereses en que los jóvenes pues puedan reunirse y ser convocados, ¿cierto? Digamos que André, por ejemplo, tiene por ahí sus inicios en el grupo de la parroquia, pero digamos que los jóvenes se permiten el salir del escenario del colegio, porque los escenarios del colegio son muy limitantes en cuanto a la formación de las subjetividades políticas, y se prestan para otros escenarios. Muchos CMJs, y el caso de Andrea es ese, se postulan a los consejos municipales de juventud, o al menos con estas elecciones recientes, estando en el colegio, ¿cierto? Pues porque tienen un liderazgo reconocido en el colegio y buscan como otras maneras de poder extrapolarlo. El ejercicio de memoria, de hecho, una de las funciones de los consejos municipales de juventud es poder hacer promoción de los derechos humanos. Desafortunadamente a veces es como una función que se relega por allá y se deja de lado, y digamos que algunos la abanderan desde sus activismos como un propósito, y es el caso de lo que puede suceder con Andrea, pero en muchos municipios en el oriente antioqueño, porque digamos que es como un asunto que está ahí. De hecho, entre las cosas que hemos hablado siempre en el oriente antioqueño es que a veces a los jóvenes se les ha delegado como la responsabilidad de poder difundir la construcción de paz, pero no se les ha involucrado realmente en esos procesos de construcción de paz, y algunos como Andrea, otros jóvenes que podría pues como mencionar, desde los consejos municipales de juventud, por ejemplo, se abanderan en esos propósitos, en construir espacios, encuentros y demás, que se tornen como a esa participación. Digamos que la misma Andrea, en la elección que se hace al Consejo Departamental de Juventud, eso tal vez explicarlo rápidamente, los CMJs de cada municipio delegan a una persona para que vaya a las elecciones subregionales y puedan ser candidatos o candidatizarse para ser consejeros departamentales de juventud. André fue elegida por otros municipios del oriente antioqueño para ser su representante, pero André también se ha convertido como en un referente en el Consejo Departamental de Juventud, y el resto de los integrantes pues para el departamento como en un referente para los asuntos de memoria y de construcción de paz, y de poder hablar desde ahí, ¿cierto? Como poder poner eso sobre la mesa. Y digamos que ella ya tiene pues ahí como una temática en la que se ha ido como ahondando, pero digamos que a veces en los colegios no es muy fácil. De hecho hay algo que existe, que es la cátedra de paz, que la mayoría de los colegios, por así decirlo, yo diría que un 100% de los colegios tienen un déficit respecto a la cátedra de paz porque no se implementa. Entonces digamos que incluso con otras cátedras como la cátedra afro y demás en los colegios no se vivencia. Entonces digamos que algunos escenarios externos de participación le funcionan a los jóvenes para poder hablar de eso, ¿cierto? Porque pues los colegios, digamos que incluso lo que pueden decir los profes es que fácilmente no les da la vida dentro de sus funciones para poder activar esos procesos y esos espacios. Entonces digamos que CMJ o Plataforma Municipal de Juventudes o los grupos juveniles, y esa excusa tal vez desde el encuentro, desde hacer redes de amigos y etcétera, les permite poder activar otros espacios. Por ejemplo, André, junto con otra CMJ de Nariño que se llama Kerly, han hecho y propiciado espacios que propenden a la apropiación del territorio, al reconocimiento también de otras juventudes y otras subjetividades, pero a la apropiación territorial. Algo simple que hacíamos este año, por ejemplo, pues que parece simple, pero que no
implica pues como todo un montón de cosas. Era por ejemplo el mural, ¿cierto? Un lugar que de pronto no era tan habitado cerca, pues que hace parte del Coliseo Municipal, se le dio como otra resignificación y permitió que llegaran jóvenes, digamos, dentro de toda la diversidad de jóvenes de Nariño, a sumarse a hacer un mural y una construcción colectiva y pactar ahí el poder tener otro espacio, y eso se permitió desde un lugar como CMJ, convocó a jóvenes del colegio, del grupo juvenil de la parroquia, jóvenes rurales, etcétera. Entonces digamos que CMJ y espacios externos se propician desde ahí, y que hay un esfuerzo muy grande por seguir haciendo en los colegios por poder hablar de, por ejemplo, construcción de paz, y es la construcción de esas subjetividades políticas que se preocupan también por eso. Gracias, Estefa. Ahora, para que sigamos complementando un poquito esta información sobre el proyecto, quisiera preguntarle a la profe Diela. Sabemos que las instituciones educativas de todas maneras son instituciones regladas, ¿cierto? Que tienen unos tiempos muy establecidos para las distintas actividades que realizan, unas limitaciones enormes para que lleguen otras propuestas a sus currículos. Entonces quisiera saber, profe, cómo les fue cuando presentaron esa propuesta a la institución, cómo les recibieron, cuáles fueron también como los principales retos en la puesta en marcha de este trabajo, y las principales limitaciones, pues teniendo claro también que hay unas responsabilidades por parte de la institución educativa, si definitivamente todo el proyecto se desarrolló de manera paralela pero externa. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poquito acerca de eso, porque siempre hay muchas como dudas acerca de si yo tengo un proyecto, puedo acercarme fácilmente a una institución educativa para que permitan la participación de los estudiantes. ¿Cómo hicieron eso? Cuéntenos un poquito mejor acerca de eso, profe. Sí, profesora Sandra, bueno, también hay que decir que este proyecto se deriva de un proyecto de grado que yo acompaño, que es realizado de otras personas por Mariana Palacio y Daniel Posada. Ellos están preguntando por los gestos pedagógicos de maestro en contextos de conflicto armado, ¿cierto? Y llegamos a Nariño. En Nariño conocimos a algunos profes, conocimos al secretario de la institución, a Óscar Sandoval, y ya con ese contacto, cuando desarrollamos este proyecto, ellos fueron unas mediaciones muy importantes. Entonces, cuando teníamos el proyecto, fuimos a presentarlo a la institución, al rector, y fue toda una apertura. Yo creo que también, digamos, favorece mucho el hecho de que sea un municipio tan alejado del casco central de la ciudad de Medellín. Entonces no hay tanta oferta cultural, educativa, recreativa como la tienen, por ejemplo, las instituciones educativas de la ciudad. Entonces, cuando llegamos con el proyecto, se lo presentamos al rector, tenía también el conocimiento de los profes que habían trabajado anteriormente en el proyecto con nosotros, de secretario, de Óscar. Hubo una acogida impresionante, un respaldo, un abrazo al proyecto muy, muy valioso, que se vio reflejado en varios asuntos, ¿cierto? En principio, la disposición del espacio para hacer muchos de los talleres y los encuentros en la institución educativa, abrirnos la institución educativa un sábado en la mañana para que podamos trabajar con los chicos, es una cosa muy valiosa. Pero también cuando fue el momento de viajar a Medellín o de realizar distintos encuentros, que algunos profesores también se vincularan y acompañaran a los chicos en el viaje, fue también un respaldo bastante importante. Y otro, que también los mismos profesores se dispusieran a participar de algunos de los talleres, a contar sus experiencias como profes en medio del conflicto armado y como también gestores de paz. Y hay una experiencia que también me parece muy valiosa resaltarla, es cuando los chicos llegan, digamos, de todas estas experiencias, del encuentro con los firmantes, de luego un evento también en Medellín, abierto a toda la ciudad, donde hablan de esa experiencia, hay un reconocimiento también que hace la institución educativa de ellos. O sea, los reconoce también como actores que pasan de leer la historia a escribirla, en el sentido de lo que señalaban ahorita Estefanía y Andrea, ¿cierto? Pasan a apropiarse de su territorio, pero también a gestar unas mediaciones allí. Entonces hay un reconocimiento importante de ellos y hay algunos profes que los invitan a hablar con sus compañeros y a hablar en las clases sobre eso que vivieron, sobre eso que aprendieron, sobre eso que también de alguna manera para ellos se constituye una experiencia. O sea, que también que la institución educativa reconozca esos saberes
que ellos han construido en el marco del proceso fue un aporte muy valioso también, una manera de abrazar este proceso. Gracias, profe. Andrea, y bueno, entonces según lo que vemos es que también en el escenario de tu participación o tu rol como representante al Consejo Municipal de Juventud y al Consejo Departamental de Juventud, entonces has venido también como siendo vocera en estos temas a nivel municipal y departamental. Cuéntanos un poquito sobre eso. O sea, entonces, este proyecto te permitió a ti apropiarte y también interesarte por la memoria, por las memorias, por la reconstrucción de las mismas. Cuéntanos un poquito sobre eso y qué has venido haciendo en el municipio a partir de la participación en este proyecto, tú y con otras personas con las que trabajas. Bueno, pues como lo mencionaba ahora, el proceso fue muy transversal, ¿cierto? Y tocó un montón de cosas, y particularmente en mí fortaleció mucho mi liderazgo, porque digamos que este proceso me permitió tener un rol más activo como CMJ. Digamos que cuando el proceso inicia, llevábamos más o menos 4 o 5 meses como consejeros de juventud en el municipio, y digamos que el proceso estaba como tambaleando un poquito, pero este proceso fue el que como que me permitió empezar a fortalecer ese liderazgo, empezar a participar de otros espacios. De hecho, pues logramos que en Nariño el Consejo de Paz tuviera representación juvenil, que por ley debe estar, pero no se cumplía ese ítem de los consejos de paz. Entonces logramos que en los consejos de paz en el Consejo de Paz del municipio hubiera una representación joven, y que empezaran a tomar la voz de los jóvenes más en serio. Entonces, pues bueno, desde la institucionalidad, el ver que un grupo de jóvenes, un proceso con jóvenes que no venía de la institucionalidad administrativa, por así decirlo, porque pues bueno, evidentemente la universidad sigue siendo institucionalidad, pero de una forma diferente. Entonces, para ellos ver que este proceso había surgido desde los jóvenes, porque pues si bien hubo este apoyo de los profes, de la universidad, el proceso fue de los jóvenes, surgió de ellos, ¿cierto? Entonces, el hecho de que ellos vieran eso permitió que empezaran a tomarnos más en serio, que nosotros pudiéramos participar e incidir en otros espacios. Y pues bueno, llega el momento de la elección de los representantes al Consejo Departamental. Entonces, digamos que con el proyecto de cartografías, que un mes y medio antes de esas elecciones había salido el documental que se grabó con el encuentro de firmantes y jóvenes, y que pues digamos que se había logrado difundir un poquito, al menos en el oriente. Ya había como, esta es la que apareció en el documental llorando. Entonces pues ya como un poquito más de reconocimiento, que es como el impulsito que faltaba. Entonces cuando me lanzo como candidata al consejo, menciono ese tema de la necesidad de que los jóvenes sigamos construyendo memoria, de que sigamos hablando de temas de reconciliación, lo cual llama mucho la atención de los jóvenes, porque digamos que en el oriente tenemos la fortuna, yo lo llamo una fortuna, de que los jóvenes somos muy inquietos. En el oriente los jóvenes estamos aquí, allá, Estefan no me deja mentir, picando aquí, picando allá, porque queremos hacer un montón de cosas, y los temas de
reconciliación, de construcción de paz en el Oriente casi siempre están habitados por personas mayores. Pero viene pues como esta nueva oleada de consejeros, de integrantes de plataformas que decimos, venga, es que la paz la construimos todos, es que la paz no solo la construyen las víctimas directas, la paz no la construyen las personas que llevan años en las organizaciones sociales, que llevan años haciendo parte de los procesos de memoria, sino que hay que ir reinventando esa construcción de paz, hay que resignificar la construcción de paz. Entonces, lo que ha permitido el hecho de que yo sea representante departamental y que aparte le duelan esos temas de reconciliación, es que empiece a haber una incidencia de más jóvenes a participar de esto, de qué estamos haciendo en pro de la paz, en qué estamos haciendo en pro de la reconciliación. Por ejemplo, hace poco conversé con un consejero de juventud de un municipio del Oriente que me dijo, yo tengo el libro, y yo decía, qué chévere conocer a alguno de los jóvenes que hizo parte del proceso de cartografías. Entonces, cuando yo me presento como integrante del colectivo, él se queda como, ¿en serio? Entonces fue, qué chévere que ese proceso que se dio en Nariño se pueda empezar a divulgar en otras partes del Oriente, y no solo del Oriente, sino del departamento, porque entonces esto dejó de llamar la atención solo del Oriente, sino que empezó a llamar la atención también de jóvenes de otras subregiones, empezó a llamar la atención de los otros representantes del consejo, empezó a llamar la atención de venga, conversemos qué estamos haciendo, no solo por la construcción de paz, sino por la defensa de los derechos humanos, que es importante también entender que desafortunadamente en nuestro contexto la violencia no termina, sino que se transforma, y que seguimos siendo parte de un círculo vicioso de violencia que se transforma, que ahora tal vez no está presente en forma de guerrilla, sino de bandas urbanas, de grupos delincuenciales que siguen causando ese miedo. Entonces, venga, si construimos memoria, vamos a empezar a construir paz, vamos a empezar a entender que los territorios son sagrados, que los territorios son dadores de vida y que debemos defender esos territorios. Entonces, digamos que a raíz del proceso se desprende empezar a cuestionar qué estamos haciendo en materia de construir paz en nuestros territorios y cómo estamos encarando estas violencias que siguen afectando muchas zonas de nuestro departamento, porque no es solo quedarnos en hablar de lo que pasó, sino de hablar de lo que está pasando. Digamos que este proceso es una invitación a abrir los ojos y a bajarnos de pronto de ese privilegio de yo no fui víctima, de mi familia no le pasó nada, y bajarse de ahí y empezar a cuestionar qué está pasando, cómo la transformación de la violencia que sufre nuestros territorios está afectando a mi vecino, está afectando al señor al que le compro el plátano, cómo está afectando a cada uno de los integrantes de mi territorio, porque cuando uno empieza a ser parte de esos procesos entiende que esto no es para uno, que no es por un nombre, que no es por un título, sino que es para la construcción colectiva, que es para buscar el bienestar de una comunidad. Entonces, pues ese es como la invitación del proceso, a que sigamos cuestionando qué estamos haciendo para construir memoria y para defender los territorios.
Gracias, Andrea, muy bonita tu reflexión, súper importante. Bueno, el tiempo en la radio es muy corto. Ya vamos cerrando, les voy a hacer las últimas preguntitas a Estefa y a la profe Diela para que cerremos nuestro programa de radio. Estefa, la profe Diela ahorita mencionó un asunto que me parece importante y era un municipio o es un municipio, una institución educativa a la que no llegaba mucha oferta, ¿cierto? Mencionaba también Andrea ahorita que es muy importante que este tipo de procesos lleguen a las instituciones, que hay personas que han dicho que rico que esto llegue también a mi institución educativa, ¿cierto? Entonces, como ¿qué has visto tú también en este acompañamiento que tú haces a quienes están en los consejos municipales de juventud y ese relacionamiento con las instituciones educativas? ¿Qué tanto efectivamente llegan este tipo de ofertas a esas instituciones educativas? ¿Cuál podría ser la invitación que tendríamos que hacerle a las universidades, a otras organizaciones sociales, etcétera, que se acerquen quizá a estas instituciones educativas? ¿Qué piensas tú sobre eso, Esteban? Pues, profe, yo creo que hay como un asunto y es que si ven, como decía lo profe, y hay una apertura, pues hay una apertura porque precisamente no están sobreofertados. A veces hay territorios en los que hay una sobreoferta y en la que pues ya dicen estamos colapsados o ya eso lo hemos hecho muchas veces o incluso el eso para qué, ¿cierto? Digamos que en el caso particular de Nariño y de otros territorios, a veces lo que no se hace es como indagar o incluso preguntarle como a las personas qué es aquello que necesitan, ¿cierto? Digamos que una de las ventajas que puede tener Nariño es que la seccional de la Universidad de Antioquia de Sonsón pues también facilitaba, creo yo, o sigue facilitando como algunos procesos, incluso desde la formación de los mismos chicos. Uno de los retos siempre seguirá estando en que esa institucionalidad pueda hacer lectura de ese contexto, ¿cierto? Porque a veces lo que pasa es que se lleva una oferta, pero esa oferta no está conectada con las necesidades del territorio. Es como cuando se da educación sin conexión, ¿cierto? Entonces digamos que ahí hay un reto enorme en que pueda conectarse esa oferta de manera efectiva con eso que demandan y requieren en los territorios, ¿cierto? Muchos municipios de Oriente, sobre todo en la zona de altiplano, podrán decirte, tenemos una sobreoferta, tenemos pues un sinnúmero de instituciones prestas a, pero habrán otros sectores como Páramo, que pues de hecho una de las ganancias que ha tenido el proceso de Andrea es que puedo decir, en la zona Páramos del Oriente Antioqueño tiene una consejera departamental de juventud que no había pasado antes, ¿cierto? Entonces, que eso pueda ponerse sobre la mesa también es muy importante porque, digamos, hay una suficiencia en algunos territorios, pero hay otros sobre los que no se hace lectura, ya sea por la lejanía o porque se piensa en enfoque de riesgos y en clave de riesgos, sino yo que voy a ir por allá porque pues muy difícil. Andre misma sabe que a veces es muy difícil conectar con la institucionalidad de ese territorio para que se apoye, por ejemplo, a la población joven. La lectura siempre es como, es que esos pelados piden mucho, molestan mucho, demandan mucho, entonces no se les escucha como de manera efectiva y los espacios que institucionalmente o normativamente deberían estar prestos para eso no funcionan, ¿cierto? Pues como la intermitencia, por ejemplo, en algunos municipios porque haya una instancia municipal de juventud que pueda velar por la garantía de los derechos de la población joven. Eso a veces no pasa, es el caso de Nariño en estos momentos. Quienes están abanderando ese proceso son líderes juveniles como Andrea, como Kerly y otros que podríamos mencionar, pero hay zonas a las que, digamos, no se llega desde ahí. Entonces el reto creo que es poder conectar esa oferta, pero también como eliminar las barreras o los imaginarios. Hay gente que le puede decir a uno, no, yo a Nariño no voy, pues porque eso es muy lejos, o eso es muy peligroso, o eso es muy riesgoso, pero no se toma ni siquiera como tal vez el reto de poder, bueno, venga, yo voy y aperture esta oferta, pues para ver qué funciona y qué pasa, ¿cierto? Y creo que con los chicos de Nariño hemos logrado hacer muchas cosas. Hace poco hicimos una escuela de 2 días para la formación política en mujeres y la prevención de violencias basadas en género por una iniciativa de CNJ, ¿cierto? De otra manera seguramente no hubiese pasado eso, pero es porque ellos están, digamos, movilizándose todo el tiempo y diciendo, venga, que necesitamos es esto, poder hablar de esto. Entonces creo que ahí está el reto, profe. Gracias, Estefa, súper. Profe Diela, cuéntenos un poquito aquí. Andrea nos contó que hay un documental, que hay un libro, o sea, ¿qué dejó este proyecto? Pues además de lo que ya hemos visto en Andrea, que eso no se puede cuantificar.
¿Qué dejó este proyecto en términos de resultado? Que las personas, por ejemplo, que nos están escuchando hoy puedan buscarlo, puedan verlo, puedan leerlo, porque me imagino que habrá quienes estén inquietos como hay un libro, qué chévere, bueno, o un documental. Cuéntenos un poquito sobre eso para que ya con eso cerremos nuestro programa. Sí, profe, yo creo que es un proyecto que dejó muchas cosas en todos, en los jóvenes, en las familias, en nosotros como investigadores, en los mismos firmantes de paz. Cada uno, digamos que cada una de esas actividades, pero también todos en su conjunto generando unas pequeñas transformaciones y experiencias muy valiosas que también se ven representadas en algunos productos culturales, ¿cierto? El documental del que hablaba ahorita Andrea, que se llama No había nacido, pero escuché la bomba, un documental creado también desde el IPC, el Instituto Popular de Capacitación, que en el momento del proceso de investigación también se vinculó, que se puede encontrar en YouTube. También un libro que recoge la experiencia epistolar entre los jóvenes y los firmantes, que se llama Cartografías de la Memoria, Tejidos de Reconciliación. Este libro se encuentra en algunas bibliotecas, entre ellas en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, sus distintas sedes y seccionales. Pues un programa radial también con la Universidad de Antioquia que se llama La Construcción de Paz en la forma de una carta. Y bueno, y posiblemente una segunda edición del libro con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estamos también en ese ejercicio de poder sistematizar la experiencia, sobre todo metodológicamente, porque, como lo decía también Andrea, hemos recibido como esas demandas de otros territorios de poder llevar ese proceso, que los mismos territorios puedan gestar desde sus propios liderazgos territoriales. Entonces, contar también lo que ha sido nuestra experiencia para orientar a otros. Gracias, profe. Andrea, nos quedan unos minuticos de nada. ¿Usted quiere extender esa invitación que hizo Stephanie a dejar de pensar a partir de los estigmas, llegar a esos territorios, particularmente a Nariño, o sea, extender la invitación a otras organizaciones a que lleguen también a hacer trabajo con las juventudes, con los estudiantes en las instituciones educativas? Pues bueno, ¿qué dice uno después de Estefa? Pero sí, yo creo que tenemos que dejar de quedarnos con lo que nos dicen, con esos estigmas de que es que está lejos, es que allá matan, es que allá es inseguro, es que allá no hay nada que hacer, o dejar el estigma de que Nariño es solamente los termales, por ejemplo, ¿cierto? Que es muy importante entender eso. Empezar a pensarnos los territorios de otra forma y como lo mencionaba Estefa, tenemos la fortuna de estar en el consejo departamental, y digo tenemos porque no soy yo, Andrea Paneso, como consejera de Nariño, sino que es toda la zona Páramo, es la zona Páramo que está en camino de esa reivindicación, de que sigan escuchando nuestra voz, de entender que tenemos una voz y que se tiene que seguir escuchando para esa reivindicación de los territorios, porque es que Nariño está lejos de qué, la zona Páramo está lejos de qué, ¿cierto? Si nos ponemos a mirar, hay territorios que cuentan con un potencial turístico y están a la misma distancia de Nariño. Pero entonces nos han metido en la cabeza de que Nariño, la zona Páramo, es insegura, de que está lejos y de que allá va a pasar algo malo si uno va. Pues Estefa ha venido varias veces y no le ha pasado nada malo, los profes venían cada 8 días y nada pasó. Entonces entender los territorios de otras formas, entender que Nariño no es lo que pasó hace 20 años, que Nariño hoy es una tierra fecunda, es un balcón verde y es una forma de entender el oriente desde la descentralización. Entonces la invitación es a que empecemos a ver esos territorios como lo que son hoy, no como lo que fueron. Entender a Nariño como un municipio agrícola, como un municipio lleno de montañas hermosas, y no como un municipio en el que te va a pasar algo malo por venir.
Entonces la invitación es a que conozcan Nariño y a que empecemos a cuestionar qué visión tenemos de los territorios que han sido históricamente olvidados y que tenemos que seguir en esa lucha de que se sigan escuchando y que dejen de ser olvidados. Y pues bueno, para despedirme, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, profe Diela, que fue pues como ese puente para la invitación. Muchas gracias a Estefa por también estar en el espacio, por también apoyar esa reivindicación de esta zona. Listo, bueno, no, muchísimas gracias a ti, Andrea, a la profe Diela, a Estefa, por aceptar esta invitación. Qué conversación tan chévere, muy rico también conocer sobre este proyecto, Cartografías de la Memoria hacia un diálogo intergeneracional sobre el conflicto armado. Aquí quedamos entonces ya, Alexander, terminamos. Claro, profe, y por supuesto en desarrollo de este ciclo recordemos que la memoria de los capítulos lo pueden encontrar en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Recuerden que la radio jueves 4 a 5 de la tarde, para el caso del instituto a través del buscador de Google en su motor de búsqueda, Instituto de Estudios Políticos en el YouTube, encuentran todo. Diela Viviana Betancourt Valencia, profesora de la Facultad de Educación. Andrea Paneso Carvajal, consejera municipal y departamental de Juventud, Institución Educativa Inmaculada Concepción. Stephanie Milena Muñoz Chavarría, profesora del pregrado en Ciencia Política, integrante del semillero de Juventudes, Política y Transformación Social, pues invitadas para el desarrollo de este capítulo de hoy, cuando hablamos de la participación política estudiantil, la experiencia de Nariño, Antioquia, en ese ciclo de democracias educativas. Profesora Sandra, último minuto para una conclusión del programa de hoy, de lo que ha significado, digamos, este recorrido que hemos tenido durante esos capítulos. Sí, claro que sí. Hemos hecho un recorrido precisamente por la experiencia de una institución educativa un poco compleja que es Ciudad Don Bosco, donde no solamente vemos una institución educativa, vimos una empresa, vimos educación para el trabajo y vimos los retos que tiene la experiencia de participación política en una institución como esa. Después conversamos también sobre la participación política en la Universidad de Antioquia, cómo participan los estudiantes aquí, las formas convencionales y no convencionales de la participación política en la Universidad de Antioquia, los retos que ahí se presentan, las discusiones que están poniendo los estudiantes acerca de la participación política y la representación en la Universidad de Antioquia. Y hoy nos vinimos a conversar precisamente sobre una experiencia de participación política en Nariño, en el municipio de Nariño, Antioquia, donde logramos acercarnos precisamente a cómo también los estudiantes participan de procesos, cualquier proyecto o actividad política por fuera de la institución educativa, sin decir que no han adquirido aprendizajes políticos en la institución educativa, claro que sí, sino que también precisamente esos aprendizajes políticos los llevan a estas experiencias que tienen por fuera de la institución educativa. Y ahí el reto también y digamos la conclusión que nos queda de esta conversación es qué bueno que la universidad y otras instituciones se acerquen a las instituciones educativas precisamente en estos territorios que están un poco más alejados de qué, decía Andrea, ¿cierto? Alejados de qué, o que los tenemos quizá no tan presentes en nuestra memoria, y que es muy importante también pensar en ellos, en llegar a esos territorios con propuestas que logren y permitan la vinculación de los estudiantes. Tenemos un montón de estudiantes con muchos intereses y ánimos de vincularse a escenarios de participación, pero de pronto también no hay muchas posibilidades. Entonces, agradecerles de verdad por todo este tiempo, por esta participación en este espacio, a ti Alexander por toda la moderación en estas sesiones. A usted, profe, siempre aquí presentes en este espacio conjunto de construcción colectiva entre el Instituto de Estudios Políticos y la emisora cultural. Un abrazo y seguimos pendientes de más ciclos, más programaciones con ustedes.